Hola, en este video sobre la sexta clave de los 24 ancianos, compartiré contigo quiénes son y quiénes no son estos ancianos de una forma definitiva. En nuestras 5 claves anteriores, puedes ver los videos acá arriba o en la descripción en los comentarios. Hemos estudiado las principales características de ellos, pero no los hemos identificado. Además, lo más importante de este estudio y la razón por la cual hemos dedicado tanto tiempo a él es para saber lo que revela acerca de Jesús, quien es el protagonista principal de Apocalipsis y de toda la Biblia. Así que es algo de suma importancia, por lo cual te invito a que estudiemos juntos esta clave sexta titulada Entronización. Vamos adelante. A manera de introducción, quiero compartir con ustedes un resumen de las 5 características que hasta ahora hemos visto de los 24 ancianos y también una estadística muy breve. Hemos considerado una gran cantidad de versículos sobre los ancianos. Hemos estudiado 229 versículos, versículos que contienen el término anciano tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Sobre la característica trono, 215 versículos aproximadamente. Sobre la característica que usan ropa blanca, unos 20 versículos estudiamos. Sobre las coronas o el uso de coronas estudiamos aproximadamente 63 versículos. Y sobre la característica que son redimidos, aunque fue un solo versículo, fue un estudio bastante, ¿cómo sería la palabra ahí? Esforzado, donde también hablamos de los manuscritos que contienen y los que no contienen esta expresión, para un total de 528 versículos. Si tú no has visto todavía estas características, estos videos, puedes encontrarlos aquí arriba en la descripción, aquí arriba, perdón, en la tarjeta o en la descripción o en los comentarios. Ya que lo que quiero mostrarte ahorita es que hemos tratado de abarcar la mayor cantidad de versículos posibles y tener seguridad en lo que estamos haciendo, en que el estudio no es un estudio superficial, aunque no es completamente exhaustivo, pero no es superficial y podemos confiar en que los resultados son bastante confiables, valga la redundancia. Una de las cosas que hemos notado es que a la que podemos concluir realmente es que realmente hay solo un grupo, perdón, que se identifica o se correlaciona de forma directa con los 24 ancianos, cuyas características son en todo sentido equivalentes. También nos dimos cuenta que, a pesar de que algunas personas creen que los 24 ancianos pueden ser ángeles o seres creados, no existe en la Biblia ni siquiera un solo versículo que conecte a ángeles o a seres creados de otro lugar con los 24 ancianos. Esta es la evidencia bíblica que existe, ¿no? De esta forma, eh, concluimos que los 24 ancianos son seres humanos, porque todas las características de los ancianos solo se cumplen o se corresponden con seres humanos, ¿no? Esto es el resultado del estudio de la Biblia. Ahora, el detalle es que aunque sabemos que son seres humanos, también existen diferentes alternativas de seres humanos. Por ejemplo, algunos piensan que los 24 ancianos son seres humanos que representan a la iglesia que será raptada antes de la gran tribulación. Otros piensan que son judíos que ya están en el cielo, otros piensan que son 12 patriarcas, 12 apóstoles, y otro grupo piensa que son seres humanos los seres humanos que resucitaron con Jesús el día que él resucitó, ¿no? Lo que algunos llaman las primicias. ¿Cuál de estos grupos es? Quiero decirte que algunos creen que no es tan importante la identidad de los ancianos y en cierta forma es verdad, es algo relativo. El detalle no es que sea importante o no la identidad de ellos, sino el método que usamos para llegar a esas conclusiones. Porque si usamos un método incorrecto para llegar a cualquiera de estas conclusiones, también podemos usarlo para cualquier otro tema. Algunos están llegando a estas conclusiones solamente por las apariencias superficiales y pues esa no es una manera segura de estudiar la Biblia, ¿no? Hay que hacerlo con esfuerzo, con dedicación, como un tesoro que está escondido en el suelo. Hay que covar profundo, dedicar tiempo, también dedicar oración, consultar con otros creyentes, y porque no se trata aquí de tener la razón o no, o de que la Biblia diga lo que nosotros queremos que diga, sino
que podamos saber lo que la Biblia dice y podamos aceptarlo en nuestra vida y conocer el mensaje que tiene para nosotros, porque por eso aceptamos que Jesús es el Señor de nuestras vidas y que Él es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? De otra forma no sería así. Ahora, hemos procurado usar 5 principios fundamentales que están en la Biblia para este estudio. El primero es usar toda la Biblia. Cuando queremos saber lo que la Biblia dice sobre un tema, debemos esforzarnos por tratar de ver lo que toda la Escritura dice sobre eso, ¿no? De otra forma, el estudio sería incompleto. Por ejemplo, si solamente estudio lo que dice el Antiguo Testamento sobre un tema, el Nuevo, o solamente algunos libros, es posible que otros libros digan algo que tenga que darle sentido a lo que estamos estudiando. También hemos usado el principio de la sola escritura, y es que no estamos usando ningún otro libro, ningún otro texto de ningún autor, sino solo la Biblia, ya que dice 2 de Pedro 1:20 que la escritura no es de interpretación privada, la profecía, sino que la misma Biblia se interpreta, ¿verdad? La analogía de la fe es un principio que se encuentra en Romanos 12:6, que dice que los profetas hablan y tienen que hablar en armonía con lo que han dicho otros profetas. Eso tiene que ver con la armonía de la verdad bíblica. Un principio más es que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Por eso es que lo más importante sobre los 24 ancianos no es su identidad, aunque se puede identificar los ancianos, pero lo más importante es lo que revelan acerca de Jesús, porque el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y un principio fundamental muy personal es que realmente nosotros querramos hacer la voluntad de Dios, no que estemos procurando tener la razón o que nuestros preconceptos se cumplan, Señor, sino disponernos para que Dios nos revele su voluntad, que queramos hacer eso para que Él pueda hacerlo. Así que estos son los principios que hemos intentado seguir en este estudio y que procuraremos también tener en cuenta en este video de la sexta clave, titulada Entronización. Vamos a comenzar nuestro estudio con una sección que va a ser el fundamento del tema realmente, así que vamos a pasar de una forma muy rápida. Quiero aprovechar para decirte que hemos dedicado una buena cantidad de tiempo a preparar estos materiales visuales, gráficos, porque queremos que puedas leer los textos, puedas ver las relaciones. El objetivo de este canal de Bloqueando Apocalipsis es proveer o poner a su disposición herramientas didácticas para estudiar el libro de Apocalipsis, de tal forma que ustedes puedan aprender a estudiar el libro de Apocalipsis, no solamente escuchar acerca del libro de Apocalipsis, sino que ustedes puedan aprender a estudiarlo y puedan también estudiarlo por ustedes mismos. Incluso en algún momento que podamos estudiarlo juntos. A veces se requiere oración conjunta para pedirle a Dios que nos revele, que nos ilumine sobre algo. No se trata de que una sola persona se vuelva el experto de cierta cosa. Sí, Dios puede utilizarlo como instrumento, pero Dios nunca ha determinado que sea un solo ser humano el que reciba toda la revelación, sino que sea su iglesia, y su iglesia son todas aquellas personas que quieren hacer la voluntad de Dios, como lo dijo Jesús. Por lo tanto, si encuentras útil este video, si te parece importante, y si conoces por lo menos a una persona que le puede servir, compártelo. Yo solo te voy a pedir que lo compartas por lo menos con una persona, si te parece importante, por supuesto, y si te parece que el estudio que se está haciendo es correcto. Muy bien. Comenzaremos con esta línea de tiempo con las últimas escenas de la vida de Jesús, iniciando con la crucifixión. Dice Marcos 15, 37 al 42, más Jesús, dando una gran voz, expiró cuando murió. Y dice, versículo 42, era la víspera del día de reposo. Hay dos cosas que quiero resaltar en esta línea de tiempo y en esta primera sección, y es, número uno, los tiempos que aparecen aquí. Hay una cronología. Y número dos, que todos los acontecimientos importantes de la vida de Jesús, de su ministerio, estaban profetizados en la Escritura, ¿ok? Así que aquí dice que Él murió en la víspera, un día antes del día de reposo. Aquí se usa el término prosabatón. En el tiempo bíblico, en el Nuevo Testamento, no se usaban los nombres como ahora para los días de la semana, sino todo estaba en función del sábado, como ocurre en algunos países. Primero del sábado, segundo del sábado, tercero del sábado, así, antes del sábado. Esa es la forma en que se asignaban los días de la semana, por lo menos en la costumbre que se describe en la Biblia. Ahora, dice Gálatas 4:4,
hablando del apóstol Pablo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que había una profecía acerca del tiempo en que iba a venir Jesús. Y la profecía que contiene ese tiempo, la más específica, es la que se encuentra en Daniel capítulo 9, versículos 24 y 27, específicamente el versículo 25. Contiene la fecha exacta en que Jesús sería bautizado y en la fecha exacta en que Jesús también sería crucificado. Y esto es una constante en el ministerio de Jesús y va a ser la base del estudio de este tema, ¿ok? El siguiente hito sobre la vida de Jesús ocurrió 3 días después y todos sabemos cuál fue. La resurrección que ocurrió 3 días después. Dice aquí Marcos 16:9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana. Aquí se usa proto-sábado, primero del sábado. Cronología, ¿se dan cuenta? Antes del sábado y ahora después del sábado, 3 días después. Este evento también estaba profetizado, dice el apóstol Pablo también, 1 Corintios 15:4, el que fue, hablando de Jesús, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿qué? Conforme a las Escrituras. Así que también estaba profetizado que Jesús resucitaría. Ahorita veremos por lo menos algunas de las profecías que hablaban sobre eso. El siguiente evento, que también tiene una cronología acerca de Jesús, ocurrió 40 días después, dice Marcos 16:19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Así que aquí está hablando de la ascensión de Jesús al cielo, la ascensión. La pregunta que nos surge aquí es si esa ascensión al cielo también estaba profetizada por las Escrituras. Pero hay algo interesante respecto a esta ascensión. Y es que la declaración que Jesús se sentó a la diestra de Dios, que ascendió al cielo, ocurre alrededor de 20 veces de manera directa en el Nuevo Testamento. Esto es muy importante porque es un énfasis significativo. Y podemos preguntarnos, como dije ahorita, ¿también ocurrió esto conforme a las Escrituras? ¿Estaba profetizado que Jesús ascendería al cielo y se sentaría a la diestra de Dios? Vamos a ver. Ahora, en esta línea de tiempo que estamos viendo acá, el siguiente libro bíblico que retoma esta cronología es la carta a los hebreos. Y démonos cuenta cómo ocurre. Miren lo que ocurre acá. Dice Hebreos 1, capítulo 1, versículos 1 al 3. Dios, y solamente voy a colocar unas partes por espacio, dice Dios, sabemos que dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dice, quien habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Puede notarlo? Que es la misma declaración. Así que lo que está haciendo Hebreos es continuando el relato de la ascensión de Jesús al cielo y hace esa conexión ahí mediante esta declaración. Dice que cuando subió al cielo, habiendo hecho, dice, la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad. Así que en algún momento, cuando Jesús asciende al cielo, se sienta a la diestra de Dios, ¿verdad? El versículo 13 de Hebreos 1 cita de forma directa el Salmo 110, que es el Salmo o la parte de la Escritura que había profetizado que Jesús se sentaría a la diestra de Dios, ¿ok? Ahora, Hebreos, o la carta a los Hebreos, habla mucho acerca de este tema de la ascensión de Jesús al cielo. Realmente es el tema de la carta a los Hebreos realmente, pero no tenemos tiempo de verlo todo ahorita, por eso vamos a leer el capítulo 8, versículos 1 y 2, que para este tema contiene la información necesaria. Dice así, ahora bien, y es muy importante la
terminología que usa el autor de Hebreos aquí. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, o sea, todo lo que venimos diciendo hasta ahora, del capítulo 1 hasta el 7, es el siguiente. Y es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra, dice aquí, del trono de la majestad. Miren aquí que aparece nuevamente la misma declaración. En los cielos. Y dice que es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí, al mencionar el trono, mira que dice que se sienta a la diestra, pero ¿dónde? En el trono. Ahora agrega un detalle, diciendo que se sienta a la diestra, pero en el trono. Y nos conecta con Apocalipsis 3:21, donde Jesús dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que en algún momento cuando Jesús ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios en su trono, está diciendo aquí. Pero también agrega un par de detalles más. Uno es que esto ocurre en el santuario que está en el cielo, dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Por supuesto, aquí dice, por ejemplo, dice aquí, en los cielos, y dice santuario, verdadero. Entonces, esto ocurrió en el santuario que está en el cielo. Y lo segundo que se agrega aquí es que Jesús se sienta como sumo sacerdote, ¿sí? En ese trono. Lo que nos está diciendo es que en algún momento, después que Jesús ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios, en el trono de Dios, en el santuario, pero se sentó como sumo sacerdote. Aunque hoy no voy a entrar mucho en detalle sobre lo que implica el sumo sacerdocio de Jesús, vamos a hablar algunas cositas sobre esto, ¿ok? Y más adelante, si Dios lo permite, voy a hacer solo un video acerca de este acontecimiento maravilloso de que Jesús fue entronizado como sumo sacerdote en el santuario celestial. Ahora, ¿pero qué es esto de que se sentó en el santuario en el trono de Dios? Algunos de ustedes pueden saber a qué se refiere esta declaración, pero algunos no. Así que para beneficio de todos, colocar en contexto esta declaración, ¿ok? Aquí tenemos una gráfica, un esquema, un bosquejo, un plano de lo que sería el santuario del desierto. O sea, el término santuario es sinónimo de tabernáculo, de templo, santuario de Dios, templo de Dios, tabernáculo. Y este es un bosquejo del santuario del desierto. Ahorita vamos a ver otras imágenes, no se preocupen, porque aquí quiero usar unos textos bíblicos. En la carta a los Hebreos, el apóstol que escribe utiliza mucho la terminología y la comparación del santuario. Él compara el santuario del cielo con el santuario de la tierra y establece unos principios importantes, un principio fundamental con varias características, vamos a decir así, y vamos a verlas a continuación. La primera de ellas la encontramos en Hebreos 9:24. Dice así, hablando de lo mismo, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, o sea, no entró Cristo en el santuario que fue hecho por seres humanos en la tierra, que era una figura del verdadero, hay un santuario verdadero, y el que estaba aquí en la tierra dice aquí que era figura esa traducción, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aquí el término que se traduce como figura es la palabra griega antitupon, que en español se translitera o se traduce como antitipo, o de donde viene nuestra palabra antitipo. La palabra antitipo tiene que ver con el aspecto físico de algo, en este caso, y quiere decir algo que corresponde con el tipo, que tiene una correspondencia. Es muy importante decir aquí que la palabra antitipo no significa copia, porque una copia es algo que es exactamente igual. Antitipo quiere decir que corresponde o que ocupa el lugar de algo, ¿no? Tiene similitud, tiene correspondencia, pero no dice que es una copia exacta. Esto es importante aclararlo porque para algunas personas les es difícil pensar que el santuario que está en el cielo es exactamente igual que está en la tierra o viceversa. No es lo que el texto dice. Dice que es un antitipo, tiene una correspondencia,
Mano está diciendo que es exactamente igual. No puede ser igual porque lo que está en el cielo no puede ser igual a lo que está en la tierra, eso es imposible, pero Dios hizo una correspondencia. Esa es una característica importante y se refiere al aspecto físico. Ahorita vamos a darle más riqueza a este punto. En Hebreos 8:5 encontramos dos características más y dice, hablando ahora del servicio de los sacerdotes, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. En este versículo aparece el término antónimo a antitupon y es el término tupos, la palabra español tipo, o sea, el santuario de la tierra, aquí está, era un antitipo de un modelo que se le mostró a Moisés del tipo, un tupo, era algo físico. A Moisés se le mostró un modelo. ¿Qué se le mostró a Moisés? No lo sabemos. No está diciendo que se le mostró el santuario celestial, se le puede haber mostrado un plano, se le puede haber mostrado una figura en tercera dimensión, una maqueta, que fue el tipo o el original, y a partir de ese tipo Moisés construyó el santuario del desierto, que fue el antitipo, tenía correspondencia, ¿ok? Pero aquí mismo, en estos versículos, vemos que se traduce la versión 60 Valera, que sirve a lo que es figura, y se usa el término hupodeima. La palabra hupodeima realmente, posiblemente su mejor traducción debe ser ejemplo, o sea, los cuales sirven los sacerdotes, el servicio, es un ejemplo, es una figura, es un ejemplo, más que figura, es un ejemplo, algo que ayuda a entender, tiene que ver con el ministerio. Esa palabra la usó Jesús cuando dijo, ejemplo os he dado, cuando lavó los pies a los discípulos. Es algo que ayuda a entender y sirve también como un referente, ¿verdad? Y también usa aquí el versículo 5, dice, es una figura y una sombra. Ahí sí se traduce bien la palabra sombra. La versión, aquí está, la palabra para sombra es skia, y la sombra es una proyección opaca de algo real, cuando la luz es interrumpida. Una sombra, poner la mano delante de una luz, se proyecta una sombra, ¿verdad? La versión Palabra de Dios para Todos dice, lo traduce de esta forma, el culto que rinden estos sacerdotes es en realidad una copia, que sería un ejemplo, es un ejemplo, una imagen borrosa de lo que se hace en el cielo. Coloque usted la mano así entre una luz y la tierra o una mesa o la pared y mueve la mano, se proyecta la sombra. Entonces lo que hacen los sacerdotes era realmente una sombra de lo que pasa en el cielo, está diciendo ahí, ¿verdad? Y Pablo está hablando en presente en ese momento porque todavía se oficiaba en el santuario en ese tiempo. Y es un ejemplo, o sea, que ver a los sacerdotes hacer algo en el santuario terrenal ayuda a entender lo que ocurre en el santuario celestial, lo que está diciendo aquí. Y ver a los sacerdotes hacer algo en el santuario terrenal era como ver una sombra de lo que ocurría o lo que ocurre en el santuario celestial, lo que está diciendo acá. Pero hay un término más. Hebreos 9:9 dice, hablando ahora de los sacrificios, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Aquí la palabra que se usa, se traduce como símbolo, es parabolé, que corresponde a nuestra palabra en español, parábola. Y parabolé literalmente quiere decir colocar algo al lado de otra cosa para poder compararlo. Jesús fue quien más utilizó este término. La palabra parabolea aparece más o menos 50 veces en el Nuevo Testamento y para Jesús se usa como 48 veces en todos los evangelios, es muchísimas veces. Por ejemplo, dice aquí, y se repite mucho, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a, es colocar una cosa al lado de la otra para compararla, ¿verdad? Entonces, es como decir, hablando de los sacrificios aquí, el sacrificio del cordero en el altar del sacrificio es semejante a, por ejemplo, lo que pasaría con Jesús al ser crucificado, ¿sí? Es una parábola. Así que esto es muy interesante porque la carta a los hebreos lo que nos está diciendo es que el santuario terrenal
el santuario terrenal, era un antitipo, una sombra, un ejemplo y una parábola del santuario celestial. Así que cuando cuando el autor de Hebreos dice, el versículo que leímos ahorita, que Jesús se sentó a la diestra en el trono de Dios, en el santuario como sumo sacerdote, esto podemos entenderlo mejor cuando consideramos esa declaración a la luz de el antitipo, de la sombra, del ejemplo y de la parábola del santuario terrenal, ¿verdad? En otras palabras, según estas declaraciones de la carta a los Hebreos, podemos tener claro que el santuario terrenal tiene un propósito de ejemplificar, el santuario terrenal tiene el propósito de ejemplificar realidades celestiales y más específicamente relacionadas con el santuario celestial. Ahorita vamos a complementar esto. Muy bien, ahora dicho esto, vamos a ver algunas ilustraciones del santuario terrenal. ¿Por qué? Porque ya sabemos que al entender el santuario terrenal, al considerarlo, podemos aprender mucho más sobre el santuario celestial. Muy bien, aquí tenemos una representación en tercera dimensión, como se pueden dar cuenta acá. Y la información sobre este santuario del desierto la encontramos en Éxodo capítulo 25 al 40 para los que quieran estudiar más en detalle. Todo este espacio de acá que estaba bordeado por una cortina, se conocía como atrio o patio. Aquí estaba el altar del sacrificio, que era de bronce, era de madera recubierto de bronce realmente. Aquí oficiaban los sacerdotes. Aquí está la fuente del agua donde se lavaban ellos las manos y los pies para poder entrar acá a este lugar, que era más propiamente conocido como el tabernáculo o la tienda de reunión, esta que está acá en este lugar. ¿Qué significa todo esto? Bueno, como ya lo vimos, este santuario terrenal tenía el propósito de enseñarnos algo sobre el santuario celestial, donde entraría Jesús y donde entró después que resucitó y después que ascendió, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Aquí vemos otra ilustración y es probablemente sobre el tabernáculo. ¿Se dan cuenta acá? Aquí está hecho también a escala y hay un sacerdote aquí. Sí, este tabernáculo medía aproximadamente 5 metros de alto por 5 de ancho y 17 metros de profundidad. Tenía 4 cubiertas, 2 cubiertas y 2 cortinas realmente. La cubierta más exterior era de pieles de tejones, dice acá. Después venía otra cubierta por debajo que era de pieles de carnero teñida de rojo. No tiene medidas estas 2 cubiertas, las más exteriores, no tiene medida, la Biblia no da medida para ellas, solamente dice el material. Los tejones, la anterior, algunos consideran que era una especie de foca, o como una especie de venado caribú, dicen otros, pero lo más probable es que fuera como una especie de foca. La siguiente cubierta realmente se le llama cortina, aquí está, era una cortina, y era hecha de pelo de cabra, no de piel de cabra, sino de pelo de cabra, ¿verdad? La piel de la cabra esquilada, se hacían hilos y se hacían las cortinas. Realmente era la unión de varias cortinas, 11 cortinas, 6 para la parte de adelante, cada una medía 4 codos, así de ancho, sí, esta parte de aquí, y 30 codos en la parte más ancha. Y como el tabernáculo medía 10 codos de alto, 10 de ancho y 10 de este lado, entonces los 30 codos cubrían completamente todo el tabernáculo, caía sobre el tabernáculo, ¿verdad? 6 cortinas en la parte de delante, la primera cubría de 4 codos, caían acá delante de la cortina de enfrente. En el centro había, entre la división entre el lugar santo de este lado y el lugar santísimo, estaban separadas por unos corchetes de bronce y por unas tiras, digámoslo así, y el resto en la parte de atrás cubría el lugar santísimo. Así que todo el tabernáculo estaba cubierto tanto por las cubiertas exteriores como esta cortina, y ahorita viene una cortina más que vamos a ver enseguida. Después de esta tenemos aquí la cortina de enfrente, la cortina que estaba elaborada con lino. Lino es una tela elaborada a partir del arbusto de lino, donde viene la linaza. Es un material muy fresco, muy fino.
teñido de colores rojo, blanco, azul y morado o púrpura. Y ahora vemos aquí la cortina primera, que tiene algunas características bien interesantes. El mismo material de la cortina de enfrente, solo que esta cortina tenía ángeles bordados. Así que mucha atención con los detalles, porque esto nos da una idea de lo que simbolizaba todo esto. Nos da una idea de lo que simbolizaba, ¿verdad? Aquí tenemos así que la cortina, esta cortina primera y el velo que se encontraba aquí, que dividía esta primera parte, que era el lugar santo, del lugar de allá, que era el lugar santísimo, también tenía ángeles bordados. Esta cortina, a diferencia de la anterior, eran 5 y 5, 10 cortinas, o sea, ninguna caía aquí enfrente, y medía solo 28 codos a lo ancho. Por lo tanto, esta cortina no llegaba hasta la base, quedaba un codo por encima. Esto es muy importante, son detalles muy significativos en el símbolo, porque lo que Dios está es indicándonos o dándonos detalles sobre lo que significa todo esto, ¿ok? Después, si quitamos esta cortina y quitamos algunas de las tablas, el tabernáculo estaba constituido por tablas de madera de acacia cubierta de oro, como se dan cuenta aquí. Aquí aparece el primer departamento llamado lugar santo, el siguiente lugar santísimo, y estos son los elementos que estaban dentro. Vale la pena decir que los israelitas, el pueblo, no podía ver lo que estaba allá adentro. Nadie podía ver lo que estaba adentro. Como se dieron cuenta, todo estaba cubierto completamente. Y también eso tiene que ver con el simbolismo. Sin embargo, acá adentro había una serie de implementos, instrumentos. El primero era el candelabro, que era una lámpara, eran 7 lámparas sobre un candelabro de una base sólida de 7 brazos. También estaba acá en esta primera acción el lugar santo, que es el altar del incienso. Acá vemos una representación más grande. Aquí está la representación del candelabro. Y también se encontraba en el lugar santo la mesa de los panes de la presencia, donde se colocaban 2 pilas de panes, 2 pilas cada una de 6, que era reemplazado cada sábado. Esto es muy importante también, el simbolismo. Y en el lugar santísimo, de aquel lado, se encontraba el arca del pacto de Dios. Esta es la representación, ¿verdad? Esto es un repaso rápido para familiarizar a los que no lo estén y también para los que recuerden, los que ya más o menos han estudiado un poco sobre esto. Ahora, ¿qué significa todo esto? Pues bien, realmente todo esto era un símbolo. Como hemos podido ir notando, aunque ha sido muy rápido lo que hemos dicho, hay varios detalles que nos dan indicios sobre esta simbología, qué significa. Por ejemplo, aquí tenemos que las bases de las columnas de la entrada del tabernáculo, este que está acá, yo lo puse acá arriba de forma simbólica, ¿no? Perdón, o para ilustrar algo más bien, digo así. Las bases de esta entrada, como las bases de todo el atrio, eran de bronce. Eran de bronce. Este altar era de bronce y la fuente era de bronce. Podemos deducir, por los otros símbolos que vamos a decir ahorita, que lo que es de bronce en este lugar tiene que ver con lo que está en la tierra. Y vamos ahorita a complementarlo. Y nos ayuda esto. Los capiteles, o sea, las cabezales de las columnas, de las cortinas y las bases del tabernáculo, o sea, los lados, no la entrada, sino todo alrededor, eran de plata. Si notamos que los capiteles estaban más arriba de las bases de bronce, quiere decir que lo que tiene la plata está indicando que es algo que está más arriba de la tierra, o sea, no está en la tierra, no está en la base de la tierra, no está indicando que algo que está más arriba de la tierra. Y el detalle de que los ángeles están bordados en las cortinas interiores, en la cortina primera y en el velo que separa, hay ángeles bordados y los ángeles habitan en el cielo, además de que esta cortina de aquí no llegaba hasta la base. Está indicando que este tabernáculo estaba simbolizando algo que no estaba aquí en la tierra, sino algo que estaba en el cielo. Era un símbolo de algo en el cielo. ¿Ok?
Estos son simbolismos y detalles que nos ayudan a tener una idea sobre la interpretación, que ya está confirmada en Hebreos realmente. Estamos aquí viendo lo que el apóstol, lo que el escritor de Hebreos tuvo en cuenta para interpretar realmente. Así que el tabernáculo, esto de aquí, que estaba acá abajo, por supuesto, porque no podía estar suspendido en el cielo, aquí en la tierra, era un símbolo, simbolizaba el ministerio que realizaría Jesús en el santuario celestial. Siempre, todo el tiempo que el tabernáculo estuvo aquí en el santuario, eh, estaba simbolizando algo que estaba en el cielo y que estaría en el cielo. Y vamos a ver ahorita un detalle sobre esto. La razón por la que el tabernáculo siempre estaba cubierto y la gente nunca podía ver hacia adentro es la misma razón por la que nosotros no podemos ver lo que está en el cielo. Estaba simbolizando algo que está allá adentro, pero todo lo que está dentro, el oro, los ángeles y los detalles de la cortina, lo que se hacía allá adentro, el sumo sacerdote podía entrar allá y solo los sacerdotes podían entrar, está indicando que es algo que estaba en el cielo. Ahora miren esta ilustración que viene aquí. Aquí tenemos tres representaciones del santuario o templo de Jerusalén que construyó Salomón. Y aquí podemos ver, aunque algunos modelos no lo tienen, aquí sí está, el templo no está al nivel de la tierra, está más levantado. ¿Se dan cuenta aquí? Lo que señala esta flecha. Aquí está el altar del sacrificio, la fuente a nivel de la tierra, pero el templo está más encima. Pero en este corte vemos que el templo está más encima, el lugar santo está más encima, pero el lugar santísimo también tiene escaleras y está más encima. Así que esto es muy importante y aparece en Apocalipsis, después lo vamos a ver. En esta otra ilustración, en este otro esquema de acá, también vemos lo mismo. El templo está más encima del nivel de la tierra. Por lo tanto, realmente el tabernáculo estaba simbolizando algo que ocurriría en el cielo. Así como el sacrificio del Cordero simbolizaba la crucifixión de Jesús, lo que ocurría en el tabernáculo, lo que ocurría en este lugar de acá, estaba simbolizando el ministerio que realizaría Jesús en el santuario que está en el cielo. Y eso es lo que dice el autor de Hebreos en el versículo que leemos ahorita. Ahora, antes de continuar con ese versículo, ya venimos enseguida, quiero repasar que dentro del tabernáculo, para que lo tengamos en cuenta, teníamos el candelabro, la mesa de los panes de la presencia, el altar del incienso, donde se ofrecía el incienso, y el arca del pacto de Dios en la sección llamada lugar santísimo. Ya vimos que el principio que se establece en Hebreos es que el santuario de la tierra era un antitipo, era una sombra, era un ejemplo y era una parábola del santuario que está en el cielo. Por lo tanto, entenderlo y estudiarlo, eso nos ayuda a entender lo que pasaría en el santuario del cielo. Así que cuando Jesús ascendió al cielo, entró en el santuario celestial, lo que está en el cielo, y fue entronizado como sumo sacerdote. ¿Ok? Ahora estamos en mejor capacidad de entender lo que ocurre después de esto o cómo esto que acaba de decir Hebreo se conecta con Apocalipsis. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis, cuando Juan ve a Jesús por primera vez, lo ve justamente ministrando en el santuario celestial, donde debería verlo. Dice así, Apocalipsis 1, 12 y 13. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquí dice que está ministrando. ¿Y cómo sabemos que está en el santuario del cielo? Porque está en medio de los 7 candeleros. ¿Se acuerdan que vimos que en el lugar santo habían un candelero con 7 lámparas? Está diciendo aquí que estaba en medio de ellos. Y ya el autor de Hebreos nos había dicho que él estaba en el santuario como ministro de ese santuario del cielo. Entonces, en Apocalipsis, la primera vez que Juan ve a Jesús, lo ve ministrando en el santuario, donde en medio de los 7 candeleros. Aquí esta ilustración de un sacerdote ministrando en el candelero nos va a ayudar a entender un poco mejor esto. Si quieres estudiar un poco más sobre el candelero, puedes leer Éxodo 25, 31 al 40 y Éxodo 26, 35.
¿Ok? El sacerdote, aquí está, era encargado de mantener las lámparas con aceite para que las lámparas no se apagaran, entre otras cosas. Ahora, presta mucha atención a esta transición que viene, porque nos va a ayudar a entender lo que Juan ve cuando ve a Jesús. Dice el versículo que leímos, Apocalipsis 1:13, en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Así que Hebreos nos dice, vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto, ¿verdad? Jesús fue crucificado un día antes del sábado, a los 3 días, el primer día de la semana, un día después del sábado resucitó, conforme a la Escritura. 40 días después asciende al cielo y dice el texto que leímos, Marcos, que se sentó a la diestra de Dios. Hebreos retoma la narración y dice que Jesús, después que se sacrificó para purificarnos por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de Dios, y Hebreos 8 entonces dice que se sentó en el trono de Dios a la diestra como sumo sacerdote en el santuario que está en el cielo. Y así Juan, cuando lo ve en Apocalipsis, lo ve en el santuario que está en el cielo y lo ve de forma específica, donde en medio o ministrando en medio de los 7 candeleros que estaban en el lugar santo del santuario que está en el cielo. Podemos saberlo porque ya vimos que Hebreo nos da una correspondencia. Hay una correspondencia entre el santuario que está en la tierra con el que está en el cielo. Y ese era el propósito, y es el propósito realmente del santuario, históricamente hablando, tanto el que está en la historia como para nosotros hoy en día. O sea, esa es la utilidad del santuario. Era una parábola, una profecía gráfica, visual o una maqueta profética, podemos decir así. Ahora, lo interesante es que Apocalipsis abunda en el lenguaje del santuario, es abundante en el lenguaje del santuario. Y hoy no puedo entrar mucho en detalle, pero voy a mostrar solamente algunas cositas. Vemos que en el capítulo 1, versículo 13, Juan ve a Jesús en el santuario junto al candelabro, pero después en el capítulo 8 también se menciona otro elemento del santuario, el lugar santo, y dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Aquí Juan está hablando del altar de oro que estaba, o el altar del incienso que estaba también en el lugar santo. Apocalipsis 8:3. Y posteriormente, de forma muy específica, en el capítulo 11, versículo 19, dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Lo que quiere decir que en algún momento Jesús pasaría del candelabro al altar, y en algún momento posterior pasaría del altar del incienso hacia el arca del pacto de Dios. Hay un movimiento progresivo, como lo indica esta flecha, dentro del santuario. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1 al capítulo 11, hay un movimiento progresivo, ¿ok? Muy bien. Ahora, quiero compartirles algunas escenas rápidamente del santuario que se mencionan en Apocalipsis de forma directa, específica. Son varias, son bastantes, sin mencionar las que no son específicas. Esto solo para confirmar que el principio que presenta Hebreos se confirma, de que el santuario de la tierra tiene una correspondencia con el del cielo. Miren esto, por ejemplo. Primera mención, dice, Apocalipsis 3:12, la versión Jerusalén, dice, al vencedor yo le pondré de columna en el santuario de mi Dios, y no saldrá fuera ya más. Otra versión dice en el templo de Dios, pero está hablando de lo mismo, el santuario, el templo. Dice Apocalipsis 5:6, y miré y vi en medio un cordero como inmolado. El símbolo del cordero solo tiene significado en el santuario, si no, no tiene significado. Otro versículo es Apocalipsis 14:5, dice, luego salió del santuario otro ángel gritando con fuerte voz al que estaba sentado en la nube. Aquí se menciona otra vez, ¿dónde? ¿Salió de dónde? Salió del santuario. Apocalipsis 14:17, versión Jerusalén, dice, otro ángel salió entonces del santuario que hay en el cielo. Dice aquí más específico, salió del santuario o del templo que está en el cielo. Tenía también una voz afilada. Dice Apocalipsis 15:5, después de esto vi que se abría en el cielo el santuario de la tienda del testimonio.
Dice Apocalipsis 15:6, y salieron del santuario los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas. ¿Se dan cuenta? Menciones directas del santuario. Y el santuario se llenó de humo de la gloria de Dios y de su poder. He usado la versión Jerusalén porque usa la palabra santuario, pero otra versión dice templo, templo o tabernáculo. Dice Apocalipsis 15:8, segunda parte, y nadie podía entrar en el santuario hasta que se consumaran las 7 plagas. Y por último, en este ejemplo dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, que es otro nombre para el santuario. Así que nos damos cuenta de la gran cantidad de menciones del santuario en el libro de Apocalipsis. Ahora, lo que vamos a hacer es interconectar de una forma gráfica el ministerio de Jesús con el santuario, porque eso es lo que hemos visto que indica el texto de la Biblia. Los aspectos más significativos de su ministerio estaban relacionados con el santuario, como seguiremos viendo a continuación. Por ejemplo, si nos enfocamos en el altar del sacrificio y en el cordero que se sacrificaba ahí, es realmente claro para la mayor parte de los cristianos o difícil de negar que este cordero simbolizaba a Jesús. Juan mismo lo dijo, Juan lo interpretó, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que la muerte del cordero en el altar del sacrificio simbolizaba la muerte de Jesús en la cruz, su crucifixión, ¿verdad? El detalle es que 1 Corintios 5:7 dice lo siguiente, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada. O sea, aquí el apóstol Pablo introduce un elemento más, porque está diciendo que la Pascua también simbolizaba a Cristo. ¿Y qué era la Pascua? La mayor parte de nosotros sabemos que en Israel existían varias fiestas, algunos llaman 7 fiestas, y la Pascua era una de esas fiestas. Y Pablo está diciendo aquí, interpretando que la Pascua también simbolizaba a Cristo. La Pascua, el término Pascua se usa tanto para el sacrificio del animal como para el animal mismo. Se llama Pascua al animal y se llama Pascua a la fiesta. Así que lo que estamos viendo aquí es que el altar de sacrificio y el cordero simbolizaban la crucifixión, pero también la Pascua simbolizaba la crucifixión. ¿Ok? Lo que entonces está pasando es que las fiestas de Jehová, que eran fiestas que se daban en el santuario, fiestas del santuario también se interconectan con el ministerio de Jesús, hacen parte del santuario, por lo tanto hacen parte de su correlación con el ministerio de Jesús. El siguiente foco lo vamos a colocar en la fuente, que es el siguiente mueble, aunque ahorita vamos a regresarnos. ¿Qué simbolizaba este mueble? Hay varios versículos que nos indican algo sobre esto. Lo interesante es que en la Biblia la Biblia no se concentra tanto en describir este objeto, esta fuente, sino en la función que hacía, que era la función de lavar, de limpiar. Por eso no se describe ni el tamaño ni nada, solo se escribe que fue hecho con los espejos de la mujer, era de bronce solamente, pero servía para lavar. O sea que se enfoca en la función. Y miren cómo dice Romanos capítulo 6, versículo 4, que pueden leer versículo 3 al 5 ustedes con cuidadito, y los demás versículos que aparecen ahí, Tito 3:5, Colosenses 2:12, Hechos 22:16, entre otros. Dice así la palabra de Dios. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aunque no tenemos una interpretación de la fuente de forma directa, en la Biblia el agua se relaciona con el Espíritu Santo y se relaciona con la resurrección, con la vida nueva. ¿Sí? Por lo tanto, el único mueble que tenía agua en el santuario era la fuente. Así que la fuente, el agua que estaba en la fuente simboliza la resurrección. Aquí dice, a fin de que por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, y está hablando del bautismo, colocándolo en comparación con la resurrección, por lo tanto, la fuente simbolizaba la resurrección de Jesús. ¿Okay? Repito,
el agua que contenía la fuente es un símbolo de la resurrección por medio del Espíritu Santo, hablando de la función de la fuente, no tanto del objeto como tal. ¿Okay? Y esos versículos que les coloco aquí pueden leerlos con calmita y se van a dar cuenta de esta relación. Una vez más, hay un detalle y es que 1 Corintios 15:20 hace otra correlación y dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Aquí está correlacionando la resurrección de Jesús con las primicias, que era otra de las fiestas de Jehová asociadas al santuario. Realmente se mencionan 7 fiestas, ¿verdad? Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, trompetas, expiación y cabañas. De esas 7, 3 eran fiestas de cosecha. 3 eran fiestas solamente panes sin levadura o Pascua, a veces se mencionan como la misma. Pentecostés era fiesta de cosecha y cabañas eran fiestas de cosecha. Las otras podemos decir que eran ceremonias asociadas a esa fiesta, pero podemos decir que eran 7 fiestas. Ahora, las primicias también se relacionan con la resurrección, por lo tanto, podemos colocar las primicias aquí en línea con la resurrección y con la fuente, ¿verdad? Que era, las primicias ocurría 3 días después de la Pascua, que esto es muy importante, vamos a verlo nuevamente ahorita. Ahora, 3 días después justamente fue que Jesús resucitó después de su crucifixión, así que coincide con las primicias. Las primicias realmente profetizaban la resurrección de Jesús. Ahora, después de la Pascua, o una vez sacrificada la Pascua, en la tarde comenzaba la fiesta de los panes sin levadura que duraba 7 días. Por eso aquí esta línea va un poquito más para acá. Esta fiesta de los panes sin levadura, según Hechos 2:27, simbolizaba que Jesús iba a estar en la tumba sin que su cuerpo viera corrupción, ¿verdad? En la parte de aquí de abajo ustedes encuentran los textos o uno de los textos donde habla de cada una de estas fiestas, pueden verificarla. Y en Hechos 2:27 dice específicamente el apóstol Pedro que el cuerpo de Jesús no vería corrupción, no se descompondría. Panes sin levadura o panes sin fermentar más específicamente, o panes frescos, simbolizaban esto. Muy bien, así que ya llevamos 3 fiestas de las 7 en el ministerio de Jesús que corresponden con su crucifixión, su permanencia en la tumba sin que su cuerpo se corrompiera o que se dañara, y la resurrección de Jesús. Ahora vamos a enfocarnos en este elemento del lugar santo acá, y es el candelabro, ¿verdad? Que ya vimos que aparece en Apocalipsis 1:13. Y lo que ocurrió después de la resurrección de Jesús, ya lo vimos, fue que 40 días después Jesús ascendió al cielo, como ya lo vimos, y dice que se sentó a la diestra de Dios, aunque específicamente en algún momento se sentó a la diestra de Dios. Vamos a verlo ahorita. Pero podemos relacionar esta entrada de Jesús en el cielo con el candelabro, porque cuando Juan ve a Jesús en Apocalipsis 1:13, no lo ve sentado en el trono, lo ve en medio del candelero. Por lo tanto, Jesús entra al santuario en el cielo primero y comienza a caminar primero en el candelero. Los detalles sobre esto lo entenderemos más adelante en otro tema, pero ahorita solamente a lo que nos compete. Muy bien, 40 días después. Lo otro que menciona Apocalipsis, que también se conecta con las trompetas, primero voy a mostrar lo que ya está identificado, perdón, dice aquí Apocalipsis 8, versículos 2, 3 y 6, para que lo lean con calmita después ustedes. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, se está refiriendo al altar del incienso, altar de oro, porque ahí lo dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Así que Apocalipsis conecta el altar del incienso con las trompetas, otra de las fiestas, ¿verdad? Coloqué primero lo que estaba ya identificado. Así que vemos que hay una correlación y una progresión del ministerio de Jesús con los muebles del santuario, con las fiestas de Jehová, las fiestas del santuario también, como lo vemos acá.
Solo que aquí vamos a llegar solo hasta la resurrección, que es lo que hasta ahora hemos visto. En cuanto a las fiestas, vemos que hemos colocado la Pascua, panes y levadura, primicias, y saltamos a las trompetas, que también está identificada como vimos. Nos faltaría el Pentecostés. Y aquí, en los muebles del santuario, vemos el altar de sacrificio, la fuente, el candelabro y el altar. Y nos falta aquí la mesa de los panes, ¿ok? Entonces, pero vemos que por lo menos aparentemente hay una correlación, ¿verdad? Aparentemente. Estamos viendo que parece ser que Dios está estableciendo un punto, una metodología, que hay un indicio de que el ministerio de Jesús está correlacionado con los muebles del santuario y con las fiestas del santuario, las fiestas de Jehová. Ahora vamos a verificar si eso es así. Y yo digo un indicio y que es posible porque tenemos que seguir profundizando todavía, ¿verdad? Como pueden darse cuenta. Ahora sí, vamos a dirigirnos a la mesa de los panes y cabe preguntarnos, ¿cuál es la fiesta que venía después de las primicias? ¿Y qué es lo que ocurre después de que Jesús descienda al cielo? ¿Cuál es el evento que ocurre? La Biblia dice que el próximo evento que ocurre es el Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesús. Pero la pregunta que surge es, o las preguntas que surgen, ¿está relacionado el Pentecostés con la mesa de los panes? ¿Está relacionado el Pentecostés con Apocalipsis? ¿Está relacionado el Pentecostés con algún aspecto del ministerio de Jesús? Para poder dar respuesta a estas preguntas, tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Qué fue lo que ocurrió el día de Pentecostés? ¿Qué ocurrió el día de Pentecostés? Y no voy a decir lo que ustedes ya saben, vamos a ver qué dice la Biblia. Las personas que estaban presentes viendo este acontecimiento solo veían a los discípulos de Jesús hablando en otros idiomas, les estaban entendiendo otros idiomas, veían las lenguas de fuego sobre sus cabezas. Y miren cómo dice la Biblia, que decían algunas personas presentes, dice así, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Se preguntaban, ¿qué quiere decir todo esto? Ellos veían eso que estaba pasando. Ellos no fue que entendieron instantáneamente lo que había ocurrido, como nosotros ahora que sabemos porque lo dice el texto bíblico, pero ellos veían eso y se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Y miren la traducción y verdad, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Qué significa? ¿Qué está pasando? El apóstol Pedro tomó la vocería para explicar y comienza su explicación de la siguiente forma. Comienza. Dice, basado en la profecía, esto es lo dicho por el profeta Joel. Este es el cumplimiento de la profecía. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Así que lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí es que lo que ocurrió fue que fue derramado el Espíritu Santo. Como dije ahorita, nosotros lo sabemos porque lo podemos leer en el relato bíblico, pero los que estaban ahí presentes no lo sabían. Pero está diciendo, esto que están viendo es el derramamiento del Espíritu Santo según Dios lo prometió. Pero su explicación no termina ahí, porque vamos a ver ahorita. Porque la pregunta que surge aquí es, ¿por qué descendió el Espíritu Santo? ¿Por qué tuvo que descender? ¿A razón de qué descendió el Espíritu Santo sobre la iglesia? Porque sí, porque las personas estaban ahí reunidas nada más, porque estaban orando unánimes. Vamos a ver qué más tiene que decir la Biblia al respecto. Para entender esto un poco mejor, vamos a ir a Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Miren cómo dice. En el último y gran día de fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y escuchen bien, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque, hay una razón, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo en ese momento de Juan 7, 37, 39 no había descendido y la razón es ¿por qué? Porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora presten atención a esta transición que viene a continuación.
Lo que esto quiere decir, escuchen bien, es que el descenso del Espíritu Santo, el descenso del Espíritu Santo, sería la comunicación del cielo de la glorificación de Jesús o de que Jesús fue glorificado. O sea, cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, lo que está diciendo es que Jesús había sido glorificado, según la explicación de Juan 7:37. ¿Bien? ¿Se dan cuenta? El descenso del Espíritu Santo sería la comunicación del cielo, o sería la consecuencia, también creo que es mejor decirlo así, la consecuencia de la glorificación de Jesús. Pero surge otra interrogante: ¿qué significa la glorificación de Jesús? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Porque eso es lo que dice el texto, pero ¿qué significa? Bueno, vamos a verlo también de la manera más breve posible. Ahora vamos a leer un texto que es un poco largo. No me gusta leer tantos textos largos. No que no me guste, digo, trato de evitarlo porque por el tiempo, ¿no? Y que a veces cansa un poquito, pero en este caso es necesario leer todo este pasaje, y aunque después lo voy a resumir, ¿ok? Porque quiero que esté el contexto completo, que quede bien claro que lo que estamos leyendo es lo que está en la Biblia. Así que dice así Hebreos 5:1 y después versículos 4 al 10. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora bien, algunas personas piensan que este pasaje hebreo lo escribió Pablo. Yo también pienso eso, y Pablo, por eso dice Pedro que a veces es difícil de entender, porque él a veces coloca como entre paréntesis muchas explicaciones y hacen que no sea fácil comprender en primera instancia. Pero este es un pasaje largo. Lo que yo he hecho entonces es sintetizar, sacando las explicaciones y dejando solamente las conexiones directas. Y miren cómo podemos entender mejor este pasaje. Dice aquí, y ustedes me dirán si es así o no, lo pueden colocar en los comentarios si les parece. Dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue declarado por Dios sumo sacerdote. ¿Ok? Lo que quiere decir que Jesús fue glorificado cuando fue declarado por Dios sumo sacerdote, como ya lo habíamos visto en Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. ¿Queda claro? Así que la glorificación de Jesús consistió en ser declarado sumo sacerdote. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo desciende en Pentecostés, fue la consecuencia o el resultado, porque ya Jesús había sido declarado sumo sacerdote. Fue la comunicación del cielo y el cumplimiento de la promesa a causa de esa entronización de Jesús como sumo sacerdote. Espero que quede claro. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia u objeción, pueden escribirla en los comentarios o por WhatsApp me lo pueden mandar. Ahora, Pedro continúa con la explicación y ahora se van a dar cuenta que tiene completa coherencia con lo que acabamos de ver. Dice así del versículo 29 al 36: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. Y dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Aquí yo voy a seleccionar o enfocar algunas partes del pasaje para poder entenderlo mejor, para poder enfocar la atención más bien. ¿Ok? Vamos a leer varios versículos adicionalmente. Así que el primer segmento
está aquí en este cuadro, lo pueden ver, dice, pero siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que sentase en su trono. Entonces, la resurrección de Jesús era el cumplimiento del juramento de Dios a David de que un descendiente suyo se sentaría en su trono. Aquí dice, Dios le había jurado que de su descendencia levantaría al Cristo, o sea, levantaría al Mesías. Y dice, para que se sentase en su trono, o sea, en el trono de Dios. ¿Recuerdan que leímos que Jesús sentó en el trono de Dios en Hebreos 8? Y lo dice también Apocalipsis. Este descendiente de David se sentaría en el trono, sería un descendiente de David. Y dice que, miren cómo dice, levantaré a Cristo, habló de la resurrección de Cristo. O sea, a este Jesús resucitó Dios. O sea, la resurrección de Cristo, al resucitar a Jesús, dice aquí, era el cumplimiento. Dios levantó a Jesús, lo resucitó para que se sentase en el trono de David, o el trono de Dios, como sucesor de David más bien. ¿Ok? Así que Pedro está explicando, esta es la explicación en Hechos capítulo 2, miren que es el capítulo del derramamiento del Espíritu Santo. Así que aquí está diciendo que Jesús fue resucitado para Dios cumplir el juramento que le hizo David de que se sentaría el Mesías, descendiente de él, en su trono, en el trono de Dios. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? Seguimos. Este es un tema bastante denso por la importancia que tiene, así que yo dije que vamos a usar mucho la Biblia, estamos usando mucho la Biblia, espero que ustedes puedan enfocarse, concentrarse, pausar el video, repetirlo hasta que quede muy claro la razón de esto, que es importante que quede claro esto, mis queridos amigos, es que esta verdad contenida en Apocalipsis 4 y 5 ha estado oculta para el cristianismo y para el mundo durante muchos años, fue ocultada por un poder enemigo de Dios y de su pueblo. Pero, como Dios le dijo al profeta Daniel, en el tiempo del fin, el conocimiento de la profecía aumentará y los entendidos se entenderán. Y muchas personas que están en diferentes iglesias en el mundo, denominaciones más de 4.000, es imposible que todas realmente estén siguiendo la verdad de Dios. Hay bastante engaño. Y la única forma de salir de ese engaño es a través de la Biblia. Así que el estudio de estas profecías, el entendimiento de Apocalipsis, el entendimiento del ministerio de Jesús en el santuario celestial va a ser fundamental para que muchos creyentes, muchas personas que realmente quieren ser guiadas por Dios y conocer la verdad de Dios, realmente sean iluminadas y puedan evitar ser engañadas, o Dios evite que sean engañadas a través de su palabra. Por eso es tan importante para mí dejar todos estos textos bien claros, toda esta metodología para que ustedes comparen, revisen y de esa forma verifiquen que estamos siguiendo lo que dice la Biblia y no son ideas que estoy colocando yo o quiero llegar a alguna conclusión específica. No, cada creyente puede llegar a esta conclusión leyendo su propia Biblia y ese es el propósito de este tema. Así que por eso estamos usando bastante la Biblia. En este siguiente segmento nos enfocamos en dos secciones. Dice aquí, permítame, Dios le había jurado a David que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, lo dice claramente. Y en este pasaje de abajo Pedro dice, así que, por lo tanto, a raíz de ese juramento, Jesús ahora es exaltado por la diestra de Dios. Está usando una terminología diferente para decir que Jesús se sentó a la diestra en el trono de Dios. ¿Sí? La declaración exaltado por la diestra de Dios indicaba que se había cumplido el juramento. Lo que está diciendo Pedro aquí es que ese juramento se había cumplido cuando Jesús fue exaltado y se sentó, exaltado a la diestra de Dios o se sentó en el trono de Dios. Y que por esa razón, dice aquí, y por eso habiendo recibido del Padre la promesa, entonces ha derramado el Espíritu Santo. Esa es la explicación que Pedro da. Y la tercera sección de este pasaje, que lo coloqué de esta forma para hacer una lectura continua, dice, porque David no subió al cielo, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, perdón. Aquí lo que
se está citando el Salmo 110, pero está citando el Salmo 110.1. Nuevamente hablando de sentarse a la diestra de Dios, que hemos visto que se repite mucho, y se repite por eso. Cuando la Biblia dice que Jesús ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios, está diciendo es que se sentó en el trono, fue entronizado en el trono de Dios como sumo sacerdote, en cumplimiento de la promesa de que un descendiente de David sería el Mesías que se sentaría en el trono. ¿Sí? Y aquí vemos en este segmento que el Padre y el Hijo, dos señores, están sentados en el mismo trono. El Salmo 110 dice, dijo Jehová a mi Señor, así que está hablando aquí. Y Jesús usó este salmo varias veces. Lean, sería muy provechoso que leyeran Mateo 22, 42 al 44 y los pasajes paralelos para que se den cuenta. Cuando Jesús pregunta, ¿de quién es hijo el Cristo? Y dicen, de David. Dice, ¿cómo es que David le dice Señor si es el Hijo? Por eso es que Apocalipsis dice, Él es la raíz y el linaje de David. Tanto es el origen de David, pero también es el descendiente de David. Entonces, pero aquí vemos, y esto es el punto clave aquí en este segmento, es que el Padre y el Hijo se sientan en el trono. Muy bien. Ahora, y en esta parte de abajo dice, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Ok? Entonces está diciendo, lo que pasó, la razón por la que descendió el Espíritu Santo, es que Jesús se sentó en el trono de Dios como descendiente de David, como estaba profetizado, junto con Dios, dos al mismo tiempo, y dice, exaltado, que es el cumplimiento de la promesa, y fue ungido, que significa ungido, la palabra Cristo significa, es el término griego para Mesías, o para el hebreo Mesías. Entonces aquí fue ungido Cristo y Señor como Rey. Ahorita hablaremos un poquito de ese asunto, ¿verdad? Se sentó en el trono como Rey, y aquí se usa el término Cristo. En el Nuevo Testamento se sustituye la terminología de Rey por Señor. El Kurios en el Nuevo Testamento equivale al Rey, a Dios como Rey. Entonces Jesús es el Señor, pero lo que está diciendo es el Rey. Muy bien, se sentó como Cristo, como Mesías y como Rey. Ahora, esta gráfica, quiero esta gráfica y en la que viene resumir lo que ocurrió el día de Pentecostés y la explicación que Pedro da, comenzando con que Jesús fue resucitado y utiliza entonces varias expresiones equivalentes. El rey descendiente de David se sentó a la diestra del trono de Dios, fue exaltado, fue glorificado como Señor y Cristo, como rey y sacerdote. Es decir, todo eso apunta a que Jesús fue entronizado, se sentó en el trono de Dios como sumo sacerdote. ¿Ok? Lo que quiere decir sacerdote y rey, sumo sacerdote y rey, según el orden de Melquisedec, que era rey, también es rey y sacerdote. Aquí están los textos bíblicos para cada uno de estos puntos para que repasen, y están conectados con el Salmo 133, y también lo puede leer, que es un salmo mesiánico que habla del ungimiento de Aarón. Creo que no lo coloqué aquí porque no hay tiempo, más adelante lo podemos ver cuando hable específicamente de este tema, y está conectado con los Levíticos 8 y 9, que es los pasajes que hablan de la consagración de Aarón como sumo sacerdote y los sacerdotes también que estaban con él, de los hijos de Aarón. Ahora, lo que ocurrió entonces aquí es que ese día que Jesús fue establecido como rey descendiente de David, que se sentó a la diestra del trono de Dios, que fue exaltado, a la diestra de Dios, que fue glorificado, hecho Señor y Cristo, rey sacerdote. Por esa causa entonces, al ser ungido, hay en su cabeza, simbólicamente con el aceite, con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo descendió por su rostro, por la barba de Aarón, por sus vestidos, descendió y fue derramado sobre donde estaban dos discípulos unánimes juntos, los hermanos en armonía, en comunión, dice el Salmo 133, descendió el Espíritu Santo a raíz, como derramándose por la barba del sumo sacerdote, por el vestido del sumo sacerdote, descendiendo sobre el monte de Sión, y se manifestó en lenguas de fuego. Así que el día del Pentecostés, el Espíritu Santo descendió como testimonio y como resultado
de que Jesús se había sentado con Dios en su trono a su diestra, pero como sumo sacerdote en el santuario celestial. Esto creo que es suficientemente claro. Cada creyente cristiano debería conocer esta verdad y tenerla en cuenta, porque es el inicio de la iglesia cristiana, la forma en que inició, en que se inauguró la iglesia cristiana. Su comienzo fue de esta manera, recordemos esto. A partir de ahí comenzó a crecer la iglesia, comenzaron los bautismos, así que cada persona que pertenece a una iglesia debe conocer bien en detalle esto, conocer bien los versículos, estar bien seguro, porque además entonces esto, vamos a ver si se relaciona con Apocalipsis, tendría un gran significado para el tiempo presente y para los eventos que vienen según la narración del libro de Apocalipsis, ¿ok? Si tienes alguna duda, pregunta, inquietud, sugerencia, observación, puedes hacerla en los comentarios. También puedes mandarlos al número de WhatsApp que aparece en esta pantalla, aparece también en las observaciones o en la descripción. Así que en este punto estamos viendo ahora que el Pentecostés se relaciona con un aspecto del ministerio de Jesús, y cuál es el sumo sacerdocio. O sea, el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesús, Jesús fue ungido, entronizado como sumo sacerdote. Así que sí tenemos una relación entre Pentecostés y el sumo sacerdocio de Jesús. Lo que nos queda pendiente ahora es determinar si hay una relación entre el Pentecostés y la mesa de los panes y Apocalipsis. Porque el que hay una relación entre Pentecostés y el sumo sacerdocio de Jesús no quiere decir que la haya entre Pentecostés y Apocalipsis y la mesa de los panes. Así que eso es lo que vamos a revisar a continuación. Eso es lo que vamos a estudiar a continuación.